Bienvenidos hermanos, quiero darle la más cordial bienvenida a los que nos están viendo en línea en este momento a través de YouTube o través de cualquiera de nuestras plataformas. Bienvenidos a esta casa de oración donde desde donde quiera que nos estés viendo, déjanos saber de tu presencia. Queremos orar contigo y por ti si tienes alguna petición. La semana pasada yo no estuve aquí, estaba en Costa Rica y pude ver el servicio desde Costa Rica. Y es algo bello, si usted tiene parientes en México, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Puerto Rico, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, donde quiera, dígale, hey, puedes ver el servicio y van a ver lo mismo que usted está viendo. Eso es maravilloso, por la tecnología tenemos todo eso. Quiero darle las gracias a todos los que dijeron o se acordaron que era el tiempo del pastor y nos han bendecido trayendo comida a la casa, especialmente aquellos que trajeron comida ahora que no estuvimos mi esposa y yo, y trajeron a mis hijos y los bendijeron también. Gracias, gracias a todos por sus oraciones. Mi esposa Angélica en la pérdida de su papá. Estuvimos en Costa Rica, se hizo el funeral, pude oficiarlo y se predicó el evangelio en ese funeral. Así que le damos gracias a Dios por ellos, por llevarnos y por traernos con bien, y les agradecemos a todos sus oraciones. También entiendo que los que estuvieron aquí la semana pasada, que invité a Reed Overall, que fue nuestro misionero en Chile, ¿cierto? Dijo mucho, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, él dijo cierto muchas veces, ¿verdad? Según entiendo, yo creo que muchos de ustedes se fueron a comer al Olive Garden después. No nos pagan por hacer comerciales, pero él usó una ilustración y no sé cuántos se fueron al Olive Garden. Si me quieren invitar, yo estoy listo cuando quieran, ¿verdad? No, la idea era lo que yo ya les había dicho antes. Es compartir con alguien, partir el pan con alguien, invitar a alguien, compartir con ellos, decirles lo que Cristo está haciendo en tu vida, decirles que hay esperanza, que pueden ser parte de este reino al cual todos tenemos acceso. Así que los animo. Pero quiero terminar antes de empezar también con un anuncio. Este próximo sábado, mis hermanos, es algo muy especial. ¿Dónde vamos a estar el próximo sábado a las 3? No, sí, son las 3, ya llegamos tarde. Desde antes de las 3, ese atrio, el atrio grande del edificio, va a estar con mesas. ¿Cuántos de ustedes ya le dijeron a Leila, yo quiero poner decoraciones de mi país? Levante la mano. Eso, los que no lo han hecho, mire, tenemos mucha gente. Yo quiero que usted decore bien. Es más, para México, hermana, si se punta Leila. Levanta la mano, Leila. Si podemos poner varias para México, ¿verdad? Porque hay gente de Chihuahua, hay gente del Distrito Federal, hay gente del sur, del norte, ¿verdad? Pero yo quiero que haya una mesa de Puerto Rico bien decorada. Una de El Salvador, una de Guatemala, una de Panamá, una de Colombia, una de Costa Rica, una de Chile, una de Venezuela. Mis hermanos de Venezuela, hay que poner ahí algo bien bonito. Hay tanta cultura y podemos traer pedacitos de comida pequeño, no grande. O sea, si es un taco, pártalo en pedacitos. No algo líquido, ¿verdad? No algo que, ay, hermano, entonces no sabe rico. Bueno, pero es para que la gente que venga pueda tener un poquito. Esta noche especial vamos a oír de diferentes misioneros y diferentes iglesias que estamos plantando, que como Iglesia de Hills, nuestra visión que tenemos, vaya a la página web, vea las metas que tenemos en esta visión de orar por, pedir por naciones y generaciones, y vea cómo podemos hacerle, porque toda la colecta que demos el día siguiente, usted sabe, cuando usted ponemos en la pantalla para dar, podemos hacerlo en línea directamente, o puede poner su teléfono y enviar directamente a ese número, o allá afuera hay un casillero donde puede poner, pero todo lo que demos el domingo 10 va a ir para todas esas obras a nuestros misioneros. Así que esté orando para ver cómo le pone Dios en su corazón, cómo dar y cuánto dar. Va a ser de mucha bendición. Pero el sábado vamos a tener todas esas mesas, va a haber bailes folclóricos, va a haber bailes de Chile, va a haber bailes de Perú. ¿Dónde está Leila? Ah, está fuera en la mesa, está registrando ya gente. Me dice Angélica, mira, esta seguro que la hizo Leila, porque esto es puro Sudamérica, como ella es de Perú, ¿verdad? Ahí está una empaca, una llama y un Machu Picchu, y ahí está un eh, guitarra y todo. Bueno, entonces, pero vamos a decorar las mesas
vamos a venir vestidos de traje típico. Yo no tuve tiempo de ir a comprarme una cueruda, pero a ver si me pongo un sombrero que no estoy acostumbrado y botas que no, tampoco estoy acostumbrado. ¿De dónde es usted, hermano? Pues yo nací de este lado del charco. De este lado del charco, aquí en Estados Unidos. Pero mi papá es de Nuevo León y mi mamá es de Tamaulipas y de ahí mi cultura. ¿Listos? Todo este año hemos estado diciendo, mis hermanos, que Jesús cuando dijo sígueme, le decía sígueme a alguien. Estamos viendo lo que significa eso, porque él no dijo acéptame, o levanta la mano, o pasa al frente, no, él dijo sígueme. Peripateo, es caminar con él, es seguir con él. Y eso implica que Jesús quería que al seguirlo, él está buscando personas que van a ser sus aprendices, que van con el tiempo a desarrollar su mismo carácter, a ser como él. Y luego van a terminar haciendo lo mismo que él hacía. Es más, nosotros lo decimos de esta manera: la iglesia de Dios existe para ser y hacer discípulos de Jesús. Hacemos esto pasando tiempo con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hacía. Ahora, seguir a Jesús, mis hermanos, es pasar tiempo con Él. El propósito es desarrollar su carácter y seguir haciendo lo que Él empezó a hacer. Lo que Él empezó a hacer. Y este año hemos estado viendo cosas que Jesús hacía. Y cuando leemos los evangelios, vemos que hay un enfoque en particular cuando vemos cómo pasaba Jesús la mayor parte de su tiempo. Y yo les he dado dos verbos, que es proclamar y reclamar. Eso es lo que hacía Jesús. Dos verbos: proclamar las buenas nuevas del evangelio, y reclamar a los que estaban atados por el enemigo, mis hermanos. Eso es lo que Jesús hacía. Y cuando nosotros vemos la misión de Jesús de liberar a las personas, queda claro, mis hermanos, que Él puso un énfasis en particular en liberar a las personas que estaban bajo la tiranía de la enfermedad. Bajo la tiranía de la enfermedad. Casi 40% de las narrativas de la vida de Jesús están dedicadas a ese énfasis, a la sanidad. De los 37 milagros que tenemos registrados, 28 involucran sanidades de enfermos. Esto es lo que Él hizo. Eso fue lo que Él entrenó a sus seguidores para que ellos hicieran también a sus aprendices, para que también lo hicieran. Dice en Lucas capítulo 9, verso 1 y 2, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Proclamaran y sanaran, proclamaran y reclamaban. ¿Me entienden? Ahora, yo no creo, mis hermanos, que la vida en el reino significa que nadie se debe enfermar. Usted jamás me va a escuchar a mí decir que si vienes a Cristo ya nunca te vas a enfermar. Es una tontería. Es más, de hecho, en la parábola que dice Jesús porque tuve hambre, porque tuve esto, porque tuve enfermo y me visitaste, estuviste cuidándome, implica que siempre va a haber enfermos mientras vivimos en un mundo caído. Pero Jesús reconoció que cuidar a los enfermos debe ser una prioridad. Debe ser una prioridad. Pero me pregunto, mis hermanos, si la respuesta típica de la iglesia a la enfermedad y el sufrimiento es más pasiva que la que tenía nuestro rabí, porque nosotros tenemos que ser como Jesús. Un joven estaba con un amigo en una tienda y dice: déjame comprar una tarjeta para mi novia. Y encontró una que decía: mejórate pronto. Le dice el otro: ¿qué? ¿Tu novia está enferma? Dice: no, quiero que se mejore pronto, que se mejore. Ok. ¿Qué quiere nuestro rabí que hagamos para ayudar a las personas a mejorarse? ¿Cuál es nuestro trabajo? Yo creo que toda sanidad es sanidad divina. A veces esto sucede de una manera natural. Nuestro cuerpo está diseñado para sanarse a sí mismo. Si le damos lo que el cuerpo necesita y tiende a sanarse, si usted se ha cortado alguna vez, empieza a cicatrizar, usted lo limpia, lo que sea, y lo que se está nutriendo, y el cuerpo tiende a sanarse a sí mismo. A veces a través de la medicina. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y si tenemos medicina para pelear contra enfermedades o infecciones, lo podemos hacer. A veces puede sanar uno de una manera sobrenatural, donde Dios interviene y se quita esa enfermedad también.
Dios, hay un médico en una ocasión tenía un letrero muy acertado ahí en su oficina. Decía, Dios es el que sana, yo soy el que cobro. Y así pasa. O sea, Dios es el que sana y yo soy el que recibo el cheque. Pero aún, hasta los más fervientes críticos de Jesús, mis hermanos, reconocían que Él tenía un gran don de sanidad. Y que ellos solamente podían, estaban en contra de quién era y todo lo que sea, sus críticos, pero no podían negar que hacía cosas sobrenaturales, que Él sanaba a las personas que quedaban sanos. Dice Mateo capítulo 4, verso 23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando, ahí está, proclamando y reclamando a las personas, sanando toda enfermedad y toda dolencia entre la gente. Dice en Mateo 9:35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús nunca afrontó una batalla con la enfermedad y perdió. Él siempre salía victorioso, siempre ganaba todas esas batallas. Y dije batallas porque quiero que lo veamos así, porque yo creo que la actitud de Jesús hacia la enfermedad era uno no solo de apoyo, sino de combate. De combate. Él parecía poseer una actitud casi hostil hacia la enfermedad. A veces vemos la palabra en Lucas 4:39, que Él podía reprender, y en Marcos 9:25, reprender una tormenta y reprender una fiebre. La misma palabra. Así como reprendía a un demonio o una tormenta, reprendía también una fiebre. Y con esto no estoy diciendo que algunas enfermedades en particular tienen un origen demoníaco. Pero Jesús sí creía que toda enfermedad tenía un origen satánico. Él sabía que este mundo no estaba como el Padre lo había creado. Prenda usted la televisión, mis hermanos. Es simple, sencillamente, ve cuántos hospitales hay. Hay gente enferma, gente que muere, hay cáncer, hay todo tipo de dolencias, hay todo tipo de achaques y congojas físicas que sufrimos en este mundo. Porque este mundo en el que estamos viviendo no es el que Dios hizo, no era como Dios lo hizo. Ese es el mundo caído, es un mundo caído. Ha sido corrompido por el pecado. Mire lo que dice Lucas 5, 23 y 24. En una ocasión Jesús sana, le traen un paralítico, está el paralítico, le dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Y le dice la gente, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a decirle a esa persona tus pecados? ¿Quién crees que eres para decir eso? Y Jesús dice, Lucas 5, 23, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús podía limpiar la enfermedad, quitar la enfermedad, porque Él tenía autoridad para lavar el pecado. Por tanto, debemos ver las sanidades de Jesús, mis hermanos, como un acto de guerra espiritual, como afrontas activas y deliberadas a la obra del enemigo con el fin de liberar a la gente. Entonces, a la luz de todo esto, ¿qué quiere nuestro rabí que tú y yo hagamos? Si somos sus seguidores, si somos sus aprendices, si lo vamos siguiendo, ¿qué quiere él que hagamos? Bueno, primero, yo creo que hay que curar algunas ideas insanas sobre la enfermedad y sobre la sanidad. Quiero curar algunas ideas insanas. Sí, porque hay gente, yo he escuchado a gente decir que cuando estás enfermo, esa es una bendición escondida. No. Algo bueno puede salir de la enfermedad, pero la enfermedad nunca es buena. Algo bueno puede salir de la enfermedad, pero la enfermedad nunca. Lo que Dios creó y declaró como bueno no incluía la enfermedad. El mundo, como Dios lo hizo, como Dios lo diseñó, y como todo lo que Dios hace es un reflejo de Él mismo, cuando estaba haciendo las cosas decía que era bueno. Hizo otra cosa, bueno. Todo lo que Él hizo era bueno. La enfermedad no era parte del guión, no era parte de la historia.
La enfermedad viene y fue sujetada a muerte. La sujeción a la muerte no era la intención original, aunque ahora es la condición de todos. Acabo de venir de un funeral, hace 3 semanas hice un funeral aquí. Es la realidad que vivimos, pero ¿por qué? Dice Romanos capítulo 5, verso 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Entonces sufrimos las consecuencias del pecado de Adán, aunque tú y yo somos responsables por nuestro propio pecado cada quien. Jesús nunca sancionó la enfermedad para nadie por ninguna razón. Es como Dios dice, yo quiero que se enferme. No, eso no viene de Dios. Nuestro rabí retó la enfermedad, la trató la enfermedad, igual que los primeros cristianos afrontaron la persecución. No es algo que ellos buscaban, pero cuando llegaba, pedían que les fuera quitado. Oraban para que se les quitase. Por supuesto, mis hermanos, nosotros afirmamos que un Dios soberano puede producir algo bueno en las cosas que no son buenas, incluyendo la enfermedad. Y la mayoría de nosotros podemos dar testimonio de ello, mis hermanos. Hemos estado enfermos, pasamos por algo y aprendemos algo que Dios quería que aprendiésemos. O vimos su mano obrar en nuestro cuerpo, o vimos a Dios obrar en las personas a nuestro alrededor por lo que nosotros pasamos, etc. Dios puede sacar algo bueno, pero eso no significa que la enfermedad es buena en sí. En esta congregación, mis hermanos, quiero mostrarles esta foto. El hermano es Doug McKnight. A su esposa, yo la conocí. Su esposa, él tenía 2 hijas. Doug McKnight se enfermó cuando estaba en sus 30s de multiple sclerosis, esclerosis múltiple, y fue deteriorándose. Un hombre con muchos medios económicos, pero él, mientras estuvo enfermo, él trabajó con nuestro ministerio de World Bible School, en la Escuela Bíblica Mundial, y él ayudó a revisar lecciones donde por escrito, por correo, de miles de personas, y cientos de personas vinieron a conocer a Cristo por ese trabajo que él hacía. Cuando él estuvo en esa condición, con esclerosis múltiple, en sus últimos años, había 4 de las personas que lo cuidaban, vinieron a Cristo, le pusieron su fe en Jesús a través del testimonio de él. Sufrió mucho, el hermano sufrió mucho y falleció. De hecho, sus 2 hijas que tenía se casaron con predicadores. Y sus 2 hijas y su esposa, Pam, ellas aprendieron mucho a través de cuidarlo a él y de ver por él, de ser más como Jesús, de no ser egoísta. Aprendieron muchas cosas. Pero no les diga usted a ellas que el hecho de que él estuviera enfermo fue algo bueno. Verlo sufrir no es bueno. Sin embargo, Dios pudo redimir eso y traer mucha bendición. Pero estar enfermo no era bueno. Yo nunca le hago pensar a alguien que su enfermedad es una bendición disfrazada. No, Señor. La enfermedad no glorifica a Dios, pero sí glorifica a Dios la manera en que los creyentes responden a la enfermedad. Eso sí glorifica a Dios. La manera en que servimos a los enfermos glorifica a Dios. La manera en que los enfermos se apoyan en Dios para recibir gracia durante su sufrimiento le da gloria a Dios. La manera en que los enfermos y aquellos a quienes les sirven le muestran una fe que crece, todo eso le da honra a Dios. Y Dios es honrado cuando buscamos sanidad física y aún sanidad sobrenatural. Ahora, otra mala idea que quiero quitar es cuando la gente dice, bueno, lo que importa es el alma, el cuerpo no importa. No. Quiero que entendamos que el evangelio es buenas nuevas para la persona en su totalidad. El evangelio es buenas nuevas para la persona en su totalidad. Simplemente no hay apoyo bíblico para la noción de que el cuerpo no es importante y que el alma es todo lo que importa. No. La Biblia nos muestra la salvación como algo holístico, total, entero. Dios hizo nuestros cuerpos. Él se declara propietario de nuestros cuerpos. Así le puede decir a su joven, yo no le hago mal a nadie, es mi cuerpo, ¿no? ¿Cuál tuyo? Dice Jesús, es mío, yo te lo di. Él es propietario.
Él desea que le ofrezcamos nuestros cuerpos como un acto de adoración. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, aceptable a Dios. Y Él tiene planes futuros para restaurar nuestros cuerpos a su estado original, libre de pecado y libre de enfermedades. Miren lo que dice Pablo en Romanos 8, versos 22 y 23. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una manera anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Qué bella promesa. ¿Alguien dice amén a esto? Gloria a Dios. Recuerde, Jesús vino en un cuerpo. Él murió en un cuerpo. Resucitó de los muertos en un cuerpo. Ascendió en un cuerpo y regresará en un cuerpo. Nuestro rabí se preocupaba por los cuerpos, mis hermanos, y las almas de las personas. Es por eso que Él nos pidió dar comida al hambriento, vestir al desnudo, cuidar del enfermo. Hay un hombre que escribió un libro acerca de cómo fue que creció el cristianismo en los primeros siglos. En los primeros siglos, mis hermanos, del Imperio Romano, la iglesia creció. Y una de las razones por las que creció es la siguiente. Se han hecho estudios y hubo 2 plagas durante el Imperio Romano. Se cree que la primera plaga que diseminó a 1/3 de la población era la viruela en aquel entonces. ¿Ok? Pero si usted era un romano y usted era rico, cuando empezaba a morir la gente por enfermedades, si usted tenía una casa de campo, se salía de donde hubiera mucha gente. ¿Ok? Ahí estamos enclaustrados. ¿Se acuerda durante el COVID? Que nos vimos mucho en familia. Y algunos ya no podíamos vernos. Voy a caminar al perro. Si usted era rico, se salía. Pero si usted era pobre y alguien en su casa empezaba a enfermarse, lo sacaba a la calle porque nos va a contaminar a todos. Pero los cristianos no huían. Ellos recogían a esa gente que estaba en la calle y la traían a su casa y le daban de comer y le daban de beber y sanaban sus heridas y oraban por ellos. Incluso, mis hermanos, ellos operaban en algo sobrenatural. No solo les daban cuidado, oraban a Dios por ellos y muchos eran sanados y muchos eran restaurados. Y la iglesia creció porque no huían del dolor, iban a ayudar a la gente que estaba necesitada. Pareciera que la mayoría de los cristianos hoy en día, mis hermanos, tienen una actitud muy dócil hacia la enfermedad. Quizás digan que Dios todavía puede sanar, pero raramente oran conforme a lo que dicen. Cuenta el hermano Ricky, una vez estaba predicando él sobre Juan 4, de un padre que tenía un criado enfermo. Jesús lo sana a distancia y termina diciendo, quizás tu familia necesita un milagro, porque cuando estuvo lejos de Jesús pero vio el milagro, creyó en él. Quizás tú necesitas un milagro en tu familia. Y un predicador anciano lo trae a Rick cuando estaba jovencito, le dice, hey, tú no crees en sanidades sobrenaturales, tú lo que crees es en providencia. Y él pensó, quizás es una cuestión de semántica, lo dije raro. No, y entre más habló con él, este hombre no creía que Dios podía hacer milagros hoy en día. Entonces Rick le hace una pregunta muy sencilla, le dice, entonces, ¿por qué oramos? ¿Para qué oramos? Debemos los aprendices hoy en día ver a nuestro rabí diferente de cómo lo vieron los primeros aprendices. ¿Sí o no? Yo creo, mis hermanos, que nuestro Salvador sigue siendo un sanador. En Cartago, en el norte de África, en la ciudad de Cartago, una ciudad prominente, San Agustín, uno de los padres de la iglesia primitiva, cuenta la historia de una mujer llamada Inocencia, que contrajo una enfermedad
Lo que tenía era cáncer en los senos. Yo sé que no se hacían radiografías y cosas, pero aún en aquel entonces podía ver si había una masa o lo que sea. Los médicos le dijeron, podemos cortártelo, el seno, pero la enfermedad va a seguir creciendo, van a salir más y vas a morir. Pero sí, si te lo cortamos puedes vivir un poquito más, pero vas a morir de todas maneras. Esta mujer era cristiana y empezó a orar. Y dice Agustín que ella tuvo un sueño y en el sueño oyó que le dijeron, la siguiente persona que veas que es bautizada en la congregación, cuando salga del agua, pídele que haga la señal de la cruz sobre tu pecho. Y así lo hizo y ella sanó. Y cuando ella le estaba contando a Agustín esta historia, Agustín dice, ¿cómo? Pero ¿qué pasó? ¿Hay algo más? Y dice, no, yo simplemente oré. Hice lo que escuché. Y luego San Agustín se regresa y dice, ¿por qué estoy preguntando y dudando si estoy creyendo en un Jesús que resucitó a un muerto que tenía 4 días de muerto? O sea, para él no hay nada imposible. Todos los seguidores de Jesús, mis hermanos, necesitan hacerse regularmente esta pregunta. Todavía creo que Jesús es la resurrección y la vida. Lo creemos. Los milagros de sanidad de Jesús no fueron registrados. ¿Sabe por qué tenemos todos esos 37 milagros ahí registrados? No están ahí para decirnos el tipo de Salvador que era Jesús, sino para decirnos el tipo de Salvador que Jesús es. El tipo de Salvador que Jesús es. Por ejemplo, hay gente que piensa y dice, bueno, eso es lo que pasó, pero ya no sucede hoy en día. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, considere, le voy a dar 5 motivaciones por las cuales Jesús sanó a las personas. Y dígame si alguna de esas está arraigada en una base histórica temporal. O sea, que era un propósito temporal y ya se acabó. Le voy a dar 5 razones. Número 1, Jesús hizo sanidades para autenticar su identidad. Para que a través de eso vieran que Él era quien dijo que era. Juan está en la cárcel y le manda mensajeros. ¿Eres tú el que esperábamos? ¿Y qué le dice Jesús a los mensajeros? Díganle a Juan que los ciegos ven, los enfermos son sanados, etcétera, 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 etcétera. Es una demostración de que el reino de Dios había llegado y que Él es el rey. Pedro está predicando en Hechos capítulo 2 y dice, Jesús fue aprobado por Dios con señales y prodigios que hizo. Dios lo estaba diciendo, este es mi hijo amado. Era su identidad. Número 2, Jesús hizo sanidades para ilustrar su autoridad. Puede leer Lucas 10, del 18 al... Jesús muestra su autoridad sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Él muestra su autoridad sobre el mal y sobre el pecado y sobre la enfermedad. Muestra su autoridad. Número 3, para demostrar su compasión. Jesús tenía tanta compasión. Mire, tanta compasión tenía Jesús. Bueno, él dice, los veía a la gente, a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Pero hay 7 ocasiones en las cuales Él sanó a alguien en un día de reposo. Él se iba, ya estoy hablando muy norteño, iba a decir, se iba a echar una bronca. Poca gente me va a entender, para que me entiendan allá. Iba a tener una confrontación con los líderes religiosos. Porque sanó a gente en día de reposo. Todo lo que debería hacer Jesús es darle una tarjetita. Mira, nos vemos mañana en el Starbucks y yo te sano. No, Él tenía tanta compasión que en ese mismo día sanó al enfermo, aunque fuera día de reposo. Porque así estaba lleno de compasión. Número 4, para validar la fe de alguien. Para validar la fe de alguien. Valida la fe de una mujer que está pidiendo, una mujer sirofenicia que está pidiendo por su hija, que está atormentada por un demonio y sanó. Valida la fe de un centurión romano que tiene un criado que está muy enfermo y da la palabra y lo sana por la fe que tiene
esta persona. Y en una ocasión, me encanta, 4 amigos rompen un techo y bajan al enfermo, lo ponen ahí cerquita de Jesús. Y dice el texto, viendo Jesús la fe de ellos, sanó al enfermo. ¿No le parece interesante que por la fe tuya Dios vaya a sanar a alguien más? Eso es maravilloso, que le traiga la sanidad. Y también, mis hermanos, número 5, Él lo hizo para estimular alabanza. Para estimular alabanza. Muchas veces le decía a la persona, hija o hijo, tus pecados, han sido sanados. Y la palabra es salvado. Totalmente. Cuerpo, espíritu y alma. Y eso producía alabanza a Dios. Glorificaban a Dios. Lucas 13:13, Lucas 18:34. Al ver lo que Jesús hacía, glorificaban a Dios. Ninguna de estas razones están arraigadas en una base histórica temporal. Yo no entiendo, mis hermanos, por qué no todos son sanados. No entiendo. No entiendo por qué todos por los que se ora, no todos son sanados. Pero sí sé por qué algunos lo son. Jesús todavía quiere destruir las obras del diablo y liberar a los cautivos. Ahora, en este contexto necesito decir 2 cosas. Número 1, un cristiano enfermo tiene más razones para regocijarse que un pagano sano. Si tú crees que la sangre de Cristo te lava y te limpia de todo pecado, si tú has sido sellado con el Espíritu Santo, y si tú tienes una esperanza de vida eterna con el Padre, tienes motivos para regocijarte, no importa que tan enfermo estés, aunque sea tengas cáncer. Yo les puedo decir, como ministro de esta congregación, una vez al mes me toca a mí visitar a los enfermos, como son una iglesia muy grande, americanos y todo. Me ha tocado visitar gente que, una vez visité a alguien que tenía cáncer, y le digo a Angélica, mira, hasta me dio varios pasajes y me estaba animando y todo. Y me ayuda porque, le digo, a veces llego a la casa y le digo a Angélica, yo pensaba que yo tenía problemas. Y esta persona que tiene cáncer tenía un gozo, tenía una paz, tenía una tranquilidad, se estaba lleno de Cristo. Y número 2, también quiero decirles, mis hermanos, que la realidad es que todos vamos a morir. Al menos que Cristo venga hoy o mientras estemos vivos. Si viene antes, pues nos vamos con Él. Pero si no sucede así, tú y yo nos vamos a morir. Y nos vamos a morir, la mayoría morirá de alguna enfermedad. Pero los seguidores de Jesús sabemos que la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. ¿Por qué? Porque las sanidades son una previa de la suma sanidad que está por venir. La suprema y suma sanidad que está por venir. La sanidad no es el fin. La sanidad es un bello destello del final, de una restauración que va a suceder final. La sanidad es un recordatorio de cómo las cosas debieron ser y una ilustración de cómo las cosas volverán a ser un día. ¿Usted se acuerda cómo era la vida de Adán antes de la caída? ¿Se paseaba el Espíritu de Dios con él? Ahora tú tienes el Espíritu Santo y ya es lo mismo. Nada más que estamos limitados con un cuerpo que se va corrompiendo. Hermanos, yo les dije la semana pasada, por más que yo quiera, mi hígado ya no funciona igual. Ya mero cumplo 56. Ya no es lo mismo. Yo puedo ir a comprarme pantalones apretados y rotos aquí en las rodillas. Eso no me hace más joven. Algunos que lo hacen, ¿verdad? Usted y yo nos estamos haciendo viejitos. Recuerden que nuestra esperanza no es resucitación, nuestra esperanza es resurrección. Mire, en esa parte en Romanos, cuando leímos que ansiamos ese día en que Dios nos restaure y nos haga todo, el siguiente versículo dice, Romanos 8:24, recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Tenemos esa esperanza. Filipenses 3, versos 20 al 21 dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos de allí que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él nos transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo.
Y si usted vive mucho tiempo, este sol, según algunos científicos, se va a hacer un yellow giant y eso ya nos va a acabar, ¿verdad? Pero nosotros vamos a recibir, el mismo poder de Dios que controla todas las cosas nos va a transformar. Las sanidades son una previa de lo que está por venir. Cuando suceden los milagros, nuestra fe se fortalece. Cuando no suceden, nos aferramos a nuestra esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted tiene un enfermo, si usted está enfermo y ora y es sano, se fortalece su fe. Si ora y no sana, se aferra usted a la esperanza que tenemos en Cristo. De cualquier manera, los seguidores de Jesús se rehúsan a ser esclavos de la tiranía de la enfermedad. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer usted y yo si somos seguidores de Jesús? Osadamente pedimos que la enfermedad se quite o se redima en el nombre de Jesús. O se quite o se redima. Por eso me encanta cuando Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1, dice, yo sé que las oraciones de ustedes van a producir mi liberación. O sea, yo sé que voy a salir de aquí. Yo sé que voy a salir de aquí. Estaba en la cárcel cuando escribió eso. O salgo de aquí vivo para seguir ministrándoles, o salgo de aquí muerto y me voy para dónde. Por eso en ese contexto él dice, y Angélica lo acaba de leer en la Biblia de su papá recientemente, para mí el vivir es, morir es. Dice Pablo, entonces no sé qué escoger, si me quedo aquí es mejor para ustedes, pero si me voy pues es mejor para mí porque ya estoy con el Señor. Entonces yo sé que voy a salir de ahí. Por eso, mis hermanos, oramos. Si hay un enfermo, oramos. Nuestra audacia para pedir nunca puede exceder su capacidad de Dios para contestar. Por eso, la próxima semana vamos a tener a nuestros ancianos y a las personas que nos ayudan aquí recibiendo con aceite. Va a estar José Luis y Gina, va a estar Javier y Miriam. Vamos a tener varios hermanos durante el servicio y vamos a orar por sanidad. Yo creo que Dios va a hacer un milagro y va a sanar personas. Pero lo vamos a hacer. Vamos a orar. Pregunta. ¿Y qué si mi oración es contestada? La oración siempre funciona. Porque la oración nos lleva a la presencia de Dios. Y Dios es un Dios que da galardones. Ahora, va a haber algunas personas que van a recibir una sanidad sobrenatural. Pero si estamos en la presencia de Dios, Dios va a dar presentes, Dios va a dar regalos si nos acercamos a Él. Hay muchos presentes que vienen con estar en la presencia de Dios. Uno de ellos, como ya lo mencioné, es una sanidad sobrenatural. Santiago 5:15 dice, si está alguien enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Vamos a tener a José Luis y a Javier y sus esposas y vamos a estar orando y otras personas. La oración sanará al enfermo. Otro regalo de estar en la presencia de Dios orando es una paz sobrenatural. Dice Pablo escribiendo a los Filipenses, dice, por nada estéis afanosos, estás preocupado, llévale a Dios tu necesidad, tu petición con acción de gracias. Y cuando lo hacemos eso, el Dios de paz, Dios guardará tu mente en paz, como si hubiera un vallado alrededor que nos protege. Nos va a guardar en paz. Varios de los que pasen, que están enfermos, van a recibir una paz sobrenatural. Van a recibir una paz sobrenatural. Número 3, gracia y poder sobrenatural. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. ¿Está mi hermano Alejandro por aquí? No era la esposa. Eso es el hermano Alejandro. Él tenía una condición, yo no sé, le llaman un aguijón en la carne, algunos dicen que no podía ver bien, tenía algo. El caso es que dice, yo le pedí a Dios 3 veces. Cuando dice 3 veces es que no le pedí en la mañana y luego al mediodía y luego en la tarde y no pasó nada. No, está hablando de temporadas de oración. Sigue haciendo ministerio y luego pasa otra temporada orando por esa condición cuando empezaba a afligir y no pasó nada. Y luego pasaba haciendo ministerio y la otra vez sentía esa aflicción y pasó orando mucho tiempo y no recibió la respuesta que él quería hasta que Dios le habla. ¿Y qué le dice Dios? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, pues yo me voy a gozar.
Si en esta condición que yo tengo, Dios se glorifica más, pues que lo siga haciendo. Si mi cuerpo le pertenece a Él, pues que Él se glorifique como Él quiera. Entonces podemos recibir gracia y poder. Algunos de los que van a pasar a pedir por salud, van a recibir gracia y poder sobrenatural. Ahora, algunos van a recibir revelación sobrenatural. Fue hasta después de orar que Pablo recibe esa revelación que no tenía. Él no sabía por qué estaba en esa condición. Algunas veces Dios nos libera de la enfermedad. Algunas veces Dios nos libera en y a través de la enfermedad, dándonos su gracia. Pero los seguidores de Jesús sabemos que todo lo debemos llevar a nuestro rabí. Todo. Quiero terminar con esta ilustración, mis hermanos. En un partido de fútbol americano, primero había un hombre que, un coach, un entrenador de fútbol americano, que siempre después de un partido, él oraba en el campo. Él no forzaba a nadie de sus jugadores que viniera a orar por él, pero los jóvenes, los muchachos venían y se ponían a orar también. Incluso ese caso fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia aquí en Estados Unidos. Porque ¿cómo es posible que se esté usando un lugar que se paga con impuestos de la gente para que cierta gente ore si hay una separación entre el gobierno y todo eso? ¿Okay? Y siempre tenemos ese debate aquí en este país. Si algo que pagamos con nuestros impuestos, toda la gente, ¿por qué? Si todos pueden creer de muchas maneras, ¿por qué no más los cristianos, por qué nada más van a estar orando, ¿verdad? Pues en un partido entre los Bills y los Bengalís, el receptor, Damar Hamlin, tuvo un impacto. Yo no sé ¿cuántos saben mucho de fútbol americano? ¿Saben un poquito de reglas? Cuando yo jugaba, ahora cuando da uno la patada ya casi ni la reciben, porque es cuando van corriendo a toda velocidad que hay coaliciones más grandes. Hay una película que se llama Contusión, ahora usan cascos un poquito diferentes, etc. Pero ya me estoy saliendo del tema. El caso es que este jugador, Damar Hamlin, impactó con alguien y cayó, pero se dieron cuenta, no sé si pueden ver la fotografía, que algo estaba mal. Aparentemente en ese impacto fue tan raro que su corazón se detuvo, se paró y no respondía. Y fueron las personas los entrenadores y los médicos estuvieron ahí con él tratando de darle resucitación. ¿Y sabe qué hicieron todos los jugadores de los dos equipos? Se hincaron y empezaron a orar ahí en el estadio. Y mucha gente que empezó a hacer carteleras diciendo, oremos por Damar Hamlin. Y se lo llevaron al hospital. Y en el hospital hubo una vigilia de oración. Todo el día y toda la noche estuvieron gente afuera del hospital orando por él. Vaya, tanto es así que en la televisión nacional ESPN, el anchor estuvo tan conmovido que hizo una oración en público y todo el país la estuvo viendo. Y sus dos compañeros, cuando él terminó de orar, dijeron, amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando la situación se vuelve crítica, nos olvidamos que si estamos en el lugar correcto, oramos, clamamos a Dios, somos movidos. Cuando alguien está enfermo en la comunidad, mis hermanos, algún amigo, cualquier persona, su primer pensamiento debe ser, tengo que decírselo a uno de esos aprendices de Jesús. Eso debe ser. Pues la gente iba con Jesús y luego con los discípulos de Jesús. Y si usted es un discípulo de Jesús, nunca le han dicho, oye, dile ahí en tu iglesia que oren por alguien. ¿Sí le han dicho en el trabajo? ¿Sabe qué? Dígale a todas esas personas que el próximo domingo vamos a tener un tiempo especial de oración por todos los enfermos. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer, pero debido a que sabemos lo que Dios hizo, vamos a orar osadamente. Vamos a hacerlo en este momento, vamos a estar de pie. Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, este grupo de tus hijos, reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Danos una fe para pedir, conscientes de que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, que tú en tu sabiduría sabes cómo y cuándo contestar
nuestras necesidades. Sobre todo queremos que sabemos que todo lo que tú haces te va a traer gloria a ti, Señor. Ayúdanos a estar conscientes. Nosotros queremos glorificarte. Glorificarte, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Por tus llagas hemos sido sanados. Por lo que Jesús hizo en la cruz, ahora tenemos una relación contigo, Señor. Y aunque este cuerpo se va deteriorando, el hombre interior se va regenerando. Y un día estaremos contigo con un cuerpo glorificado que esperamos. Pero hay personas que mientras están en este mundo están sufriendo, Señor. Y queremos decirles que hay esperanza en Cristo. Y yo sé que tú vas a dar o una sanidad sobrenatural, o vas a dar paz en medio de la situación, o vas a dar tu gracia, tu fuerza para bendecir a esa persona a través de esa enfermedad, para que tu nombre sea glorificado. O simplemente, Señor, tú vas a dar algo especial. Así que, Señor, glorifícate. Queremos decirte que sin ti no podemos hacer nada, pero contigo somos más que vencedores. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, Señor. Bendícenos a esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.